Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Vaya inicio del 2021, ¿eh? Y mucho me temo que esto, si vamos a buscar alguna comparación o una metáfora o una hipérbole para darle un poco de contexto, creo yo, y ojalá me equivoque, esto son solo las contracciones del parto. Y vamos a saludar aquí en Sapiens a nuestros analistas. Tenemos a Enric Sorribas, nuestro economista que nos pone al día siempre. Muy buenos días, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo esté? Mi buen año. Muchas gracias, Enric. También saludamos a Luis Rovira. Luis, consultor de empresas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, buen año y deseando que sea un buen año para todos. Dios te oiga, no lo conocemos, pero tenemos la intuición de que algo existe ahí y sustenta todo. Caballeros, en clave de humor, vamos a darle un toque de humor. Dice que es un chiste que está corriendo hoy por las redes sociales y es un tanto curioso y nos arranca al menos una sonrisa. Dice, oye papá, estas cajas que he encontrado en el trastero, que hay como una especie de, no sé, como una goma y un trapo ahí. Dice, hijo mío, estos son las mascarillas de la pandemia del año 2020. Y el hijo le dice, caray. Oye, y papá, en el trastero he visto que habían sacos de sal y una pala así, muy ancha. Dice, hombre, hijo, esto es de las nevadas de aquel año 2021, cuando ya no se hablaba del cambio climático, nos sacude la península con unas bajadas históricas récord de temperatura con nevadas de norte a sur y de este a oeste. Dice, el hijo, vale. Dice, oye, papá, ¿y la máscara de gas, el machete y el AK-47? Dice, hijo, fueron años muy jodidos. Fueron, o son, años complicados, ¿verdad, Enric y Luis? Sí, son años complicados y parece que no tienen solución a corto plazo. Luis, ¿no tiene solución a corto plazo? ¿Compartes la opinión de Enric? Sí, son años complicados. Yo creo que hay que ser optimista, pero entre todos hemos de hacer que sea optimista. Creo que hemos de montar energía positiva, hemos de ser más fuertes que nunca y tirar del carro, tanto económica como empresarialmente, como a nivel personal de vida. Nosotros hemos de hacer que sea un buen año. De entrada, pensemos que este año de nieves, año de bienes, dice el refrán. Pensemos, yo creo, que esto está limpiando todo, que el frío está matando el bicho y lo que vamos a hacer entre todos, pues, es hacer un uso racional de nuestras relaciones, estar en casa el más tiempo posible, mirar de no tener contactos fuera del núcleo familiar y reducir la pandemia, porque es la única forma. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y esto pensemos que influye sobre todo en la economía. O sea, la solución, aparte de la vacuna, está en nuestras manos. Tendríamos que estar hablando de una nueva economía porque estamos viendo algo insólito, ¿no? Telecerrados, sin turismo, poca actividad, estados anímicos pues por los suelos, por quien está sufriendo que tiene que pagar facturas y no hay ingresos. ¿Estamos hablando de una nueva economía, caballeros? ¿Enric? Hombre, lo que está claro es que toda crisis lo que implica es un cambio importante. Yo creo que en este caso la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar cambios que quizá en algún momento se tendrían que haber producido o se hubieran tenido que producir piano, ¿no? Como se dice en italiano, y que al final la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el modelo, es decir, el modelo basado en una sola estructura o en un solo modelo, como es el turismo, se ha demostrado que no es una solución. El hecho de no fabricar o no producir o no tener tampoco es una solución, porque al final es como se decía siempre, ¿no? En catalán, allò de posar tots els ous al mateix cistell. Pues entonces el problema que tienes es que, claro, si se rompe el cesto, pues te has quedado sin huevos. Entonces yo creo que este cambio de modelo, este cambio de paradigma económico sí que nos va a golpear, o ya nos está golpeando. Se está viendo pues como determinados productos que se producían en el extranjero, pues ahora se están intentando otra vez producir internamente para evitar las roturas de las cadenas de producción, intentar de alguna manera
racionalizar el consumo, producto de kilómetro cero, el no basarse solo en el sector terciario porque se ha visto que tampoco es una solución. Bueno, yo creo que todo eso son situaciones que nos vamos a encontrar. Algunas han sido de sopetón y nos han impactado de manera importante, y más, por ejemplo, en un país pequeño como es Andorra, en el que yo no sé el porcentaje, pero vamos, que está muy basado en el turismo exterior. Entonces, el hecho de tener de alguna manera, directa o indirectamente, cerradas las fronteras, lo que hace es que el impacto económico en el Producto Interior del país sea brutal. Sí, Luis. Incluso cogiendo palabras de la Michael Rick, diría que la economía no es que esté cambiando, sino que estamos haciendo un posicionamiento racional de la economía. Ese posicionamiento, como decía muy bien, está en esta racionalización, sobre todo, de la microeconomía, de la economía local. Es volver a lo que se hacía siempre. La globalización nos ha llevado a descentralizar. Has dicho, perdona, Luis, ¿la globalización o la bobalicación? Como quieras, me sirven las dos. Lo importante es que nos quedemos con la idea, ¿eh? Entonces, yo lo que creo es que hemos de volver a consumir productos de cercanía, es así, sea tanto de campo como industriales, o sea, agrícolas como industriales, y esto hará que volvamos otra vez, por eso decía, racionalizar la economía, ese posicionamiento racional de la economía, que es el que habíamos dejado. Ahora dependíamos del otro lado del mundo para muchas cosas. Pues hemos de volver al producto local, hemos de volver a que nuestras fábricas se suministren también de otros proveedores cercanos, nunca más bien dicho, de un just-in-time de proximidad. Y entonces poder volver a producir, pero sobre todo, insisto en lo que decíamos, para que esto se produzca, todos hemos de poner nuestro grano de arena, los empresarios y las empresas en su posición, y todos y cada uno de nosotros en ese punto final que estamos ya de estar insisto, confinados y hacerlo, no salir todos a la calle, ir con mascarillas, protegernos, y volveremos a estar todos en una situación otra vez de lanzamiento económico, que esto nos va bien a todos. Pero no puede ser del Estado, no puede ser de un gobierno, no puede ser de los empresarios, no. Hemos de ser todos que creemos esta nueva economía, más que nueva economía, este nuevo posicionamiento económico. Y aquí que también pues vamos analizando, ¿no? Todo, los misterios, los enigmas, teorías del décimo hombre, teorías de la conspiración, si son verdad, si no son verdad, mitos, leyendas, geopolítica, geoeconomía. Fijaos lo que está sucediendo, ¿no? Hace tan solo pocos años, los que ahora están gobernando, casi que, bueno, acribillaban a críticas al gobierno en aquel momento del señor Rajoy, de por una subida de la luz de un 4%. Y estos mismos que ahora gobiernan tienen delante de sí una subida del 27% de la factura de la luz, que a ver cómo en la situación que está se ha permitido y cómo va a repercutir en la salud de las personas que lo están pasando más mal y las que no lo están pasando mal, pero lo van a pasar. ¿Esto qué es? ¿Que se miente ante la opinión pública para ganar votos y después cuando te estás gobernando te das cuenta que no puedes, o realmente sabes que estás mintiendo y después ya veremos qué sucede, o es simplemente el karma, esta ley que está por encima de todas las leyes y que un día u otro, si tú criticas, te serás criticado por lo que criticaste? Enric. Bueno, yo creo que aquí el problema radica, bueno, aparte que los políticos en general sabemos todos de qué picojean, y precisamente no es de la sinceridad. Yo creo que el modelo español de energético es absolutamente lamentable. Es lamentable porque tiene un modelo de subasta en el que, aparte de la carga impositiva, pero eso ya lo dejamos aparte, porque creo que es el 40 o casi el 50% es carga impositiva, pero es que además tiene un modelo de subasta. Entonces, en un país donde, en situaciones como las que ha pasado ahora,
se produce lo que se conoce como la tormenta perfecta, es decir, tienes un problema con las eólicas que no te producen, el carbón da unos niveles muy altos, la subasta hidroeléctrica también es la que es. Al final lo que te da es un precio por megavatio absolutamente aberrante, y entonces, claro, cuando eso lo llevas al consumo de la gente, ¿no? El del pobre ciudadano, pues recibe una subida pues del 20 o del 25 o del 27. El problema principal radica en el modelo, es decir, en cómo se calcula el coste energético y los peajes que se pagan a las empresas productoras y comercializadoras. Y como es un país en el que todos sabemos que el efecto puerta giratoria funciona perfectamente, pues como cualquier político que salga después sabe que en 2 años va a estar en un consejo de administración, posiblemente de alguna energética, y da igual si es gasista o es eléctrica, pues entonces, ¿para qué vas a cambiar la ley si sabes que en un futuro esa ley te va a beneficiar, ¿no? ¿Quieres decir, Enrique, los que criticaron la subida de la luz de un 4% en aquel momento del anterior gobierno, y ahora no critican esta subida de luz porque están en el gobierno, es que ya tienen, como quien dice, asegurada una buena nómina? Bueno, es que aquí al final esto sería un efecto péndulo. Tú estás en el gobierno y tienes que tragar, y estás en la oposición y tienes que criticar. Pero el problema está, porque cuando tú estabas en la oposición y te quejabas, porque estando en el gobierno no lo cambias, ¿no? Y eso es aplicable tanto a PSOE como a PP. Creo que hay 5, 6 o 7 ex ministros en cada uno de los partidos que está actualmente en alguna eléctrica o en alguna gasista, con lo cual te demuestra claramente cuál es el modelo. Entonces, a ellos les interesa mantener la bicoca, y a partir de aquí el pobre ciudadano es el que paga los platos rotos, ¿no? El otro día leía creo que era una carta de una chica que estaba viviendo actualmente creo que era en Finlandia, porque juraría que hablaba de Helsinki, que decía que ella pagaba menos por la luz con el frío que hay, teniendo en cuenta que tiene una vivienda de casi 200 metros en Helsinki, ¿no?, que lo que pagaban sus padres aquí en una vivienda de casi 60 metros cuadrados, con lo cual demuestra que el modelo es absolutamente aberrante. Sí, Luis. Sí, no, yo estoy exactamente con lo que dice Enrique, pero además pensemos que esto ya no es que sea del gobierno actual o del gobierno pasado, esto viene ya de otros gobiernos. O sea, tal como dice Enrique, es que ya sabemos los políticos que tenemos, porque acordémonos de que esto son leyes que vinieron de la época del señor Felipe González, de las épocas del señor Aznar, que después Rajoy las mantiene y que el gobierno actual las está manteniendo también. Pero lo que es peor, lo que es inadmisible, yo creo que ya la usura que hay es que además, cuando más frío hace, más cara está. O sea, ahora que ha habido más consumo, entonces automáticamente más cara está la luz. Es más, hay una cosa que se llama una ley comercial, que sería que cuando más consumo hay, los costos son más bajos. Por lo tanto, el producto baja. Esto es al contrario. Claro, también si tenemos en cuenta desde el señor Felipe González, como todos los presidentes que han pasado y ministros están en eléctricas, por lo tanto, tengamos en cuenta que ya la han dejado muy bien arreglado para todos, para tener esos sueldos millenarios que tienen. Es así, no hay otra. En dirigentesdigital.com, allí podemos ver 50 expolíticos que están ubicados en, pues bueno, en los consejos de administración, como accionistas de referencia de las eléctricas. Y es realmente impresionante. Dirigentesdigital.com es una publicación reciente en la cual salen 50 personas de gran calado en su momento político que están allí. Yo no sé, ¿esto quién lo arreglará? Esto yo no sé si ya es endémico o es una tomadura de pelo o es que realmente, pues bueno, hay algo que desconocemos y sucede, caballeros, sí. Creo que al final es una situación en la que España nos hemos encontrado muchas veces. El cambio de sillones, el cambio de chaquetas, las puertas giratorias, nos hemos quejado muchas veces. Los últimos movimientos, por ejemplo, me acuerdo, ahora el último que me viene a la cabeza es el de José Montilla.
José Montilla ahora se ha colocado en un cargo que me gustaría saber exactamente sus conocimientos para estar allí, pero creo que está retribuido en casi 200.000 euros, me parece, porque está en un consejo de administración, pero es que aparte mantiene determinadas prebendas como exministro y como expresidente de la Generalitat, y los demás van pagando. Entonces, ese es un modelo que no debería funcionar y debería estar prohibido, y debería haber una ley que prohibiera estas situaciones. Pero claro, si los que tienen que votar en contra de esta ley son los beneficiarios de esta ley, pues creo que es muy difícil de solucionar, ¿no? Y hablo de como también podríamos hablar de Ereu en su momento, que también creo que también está colocado no sé dónde, y cómo se van colocando todos. Y da igual el partido político, porque si no me equivoco, Becerril también estaba, Aznar también está, es decir, los podemos ir cogiendo en todos los colores y de todos los partidos políticos. Y es un sistema que no les beneficia, y lo mismo pasa con las retribuciones del Congreso de los Diputados, que aun habiendo estado cerrado, pues todos han cobrado dietas, luego las prebendas que tienen con las dietas, aparte creo que si estás en una legislatura ya tienes el sueldo garantizado de por vida, es decir, hay una serie de aberraciones en el sistema que no tienen ningún sentido, pero bueno, como los que los tendrían que controlar o cortar son los beneficiarios de ellas, pues es muy difícil que reaccionen en contra. Y mientras el modelo sea el modelo estará pervertido de raíz. Y yo quiero entender que las personas que entran en política tienen una vocación de servir, de ayudar, de gestionar. Y por ejemplo, tú cuando acabas el mandato por el cual pues te han votado democráticamente población, pues se ha acabado. ¿Cómo puede ser que haya presidentes como de la Generalitat que dejas ya el cargo y sigues cobrando de forma vitalicia? ¿Esto el sistema lo sostiene? ¿Esto está bien visto? ¿Esto está tolerado o es una tomadura de pelo? Bueno, hay una cosa. Mientras los políticos tengan unos derechos muy superiores a los de cualquier ciudadano, no podemos ir bien de ninguna forma. Ellos sí que se encargaron en su momento, tanto a nivel nacional, hablemos del señor Felipe, hablemos de los ministros que han pasado por el señor Aznar, etcétera, etcétera, ellos sí que arreglaron sus salarios de por vida, pero esto no pasa con los ciudadanos, porque como un ministro tiene que cobrar para siempre, hasta el final de sus días, tiene que estar cobrando un jornal que quita el ICO. Esto es inadmisible, pero yo insisto, en la península ibérica hay otro refrán que dice que cada uno tiene lo que se merece, y seguramente por no pedir más explicaciones y por permitirlo, España tiene los políticos que se merece. Lo siento, pero esta es la realidad. Porque volvemos a votarles, nos peleamos por ellos, pero ellos nunca defienden nuestros intereses. Esto es así, solo los suyos. De lo conocido hasta ahora, ¿creéis que va a haber una debacle, una caída en intención de voto de PSOE, Podemos, Ciudadanos, PP? Lo digo que son partidos que más o menos han estado rozando o gobernando de alguna manera u otra. No, yo creo que, tal como hablaba antes del efecto péndulo, el modelo de votación en España es casi bipartidista. El resto de partidos son bastante marginales. Cuando algún partido ha despuntado al cabo de una o dos legislaturas, cuando ha estado cerca del poder, por la razón que sea, se ha diluido. El ejemplo lo tenemos en Ciudadanos, el ejemplo también se vio en su momento con Podemos. Y al final los dos partidos políticos que más mantienen su posición siempre son, en este caso, el PP y el PSOE, ¿no? Que teóricamente sería centro-derecha y centro-izquierda, teóricamente, pero bueno, si luego vemos las comparativas con otros países te das cuenta que son más bien los dos tirando a una cierta derecha. El PP, evidentemente, sería una derecha pura, y entonces el socialismo, que debería ser pues centro-izquierda, creo que en este caso está un poco más tirando a centro-derecha, al menos por los movimientos que se les han visto en las últimas legislaturas, ¿no? Creo que eso también viene derivado de los 40 años de dictadura que tuvo España, en la que realmente nunca se hizo limpieza real, y entonces el miedo a situaciones que pueden generar conflicto a las altas instancias, y las altas instancias estoy poniendo tanto a la judicatura como a los militares, como se ha visto ahora, con el chat de los militares y los ruidos de sable permanentes, pues hacen que las políticas no sean las que teóricamente deberían estar asociadas a determinado movimiento político, ¿no? Cuando luego ves a Guerra o Felipe González o
o Bono, ¿no? Que cuando oyes sus argumentos te das cuenta que están muy alejados de lo que en su momento el fundador del Partido Socialista, como Pablo Iglesias, no el que hay ahora en Podemos, sino el original, pues está en años luz, ¿no? de lo que en su momento predicaba y en su momento decidió o originó la fundación de un partido político. Y mientras el sistema esté así y no se haga una limpieza real, pues iremos viviendo con esta situación de un extremo a otro o de un partido a otro, y cuando uno gobierna el otro le va a dar palos, y cuando el otro gobierna el uno le va a dar palos. Es triste, pero creo que es un modelo que, tal como decía Luis, al final, como todo el mundo tiene lo que se merece, ¿no? Pues bueno, si no queremos aprender y no somos capaces de razonar y entender la complejidad del sistema, pues somos carne de cañón. Y una pregunta, ¿por qué cuando hay descontrol en la inmigración, cuando hay el paro alto, cuando hay mentiras sobre mentiras, siempre se beneficia la extrema derecha? Y todo apunta que va a haber lo que llaman el sorpaso de Vox. ¿Qué opináis al respecto? O sea, ¿el no hacer las cosas bien beneficia a la extrema derecha? Mira, yo tengo una teoría que dice que las derechas crean los problemas, nacen con ellos, los cultivan, después las izquierdas los heredan, pero no saben solucionarlos o no se atreven a solucionarlos, pero tendría que ser así. Y entonces, por eso yo no creo en ese bipartidismo, en esos derechas o izquierdas. Yo creo que actualmente tenemos que ir a partidos progresistas, sean de lo que sean, pero progresistas, o sea, que vean el futuro y que trabajen por el futuro de todos los ciudadanos. Pero insisto, por desgracia, si miramos la historia, las derechas crean los problemas y los partidos de izquierdas acaban de romperlo todo, porque no saben, porque no tienen ni idea de cómo solucionarlo, o porque los otros lo han dejado ya todo muy bien atado para que esto sea así. Y entonces los malos acaben siendo siempre los mismos. Me envían un WhatsApp y os formulo la pregunta a los dos que nos están ahora escuchando, y dice, estamos viendo un gobierno que cuando se trata de criticar que lo hacen con matrícula de honor, pero cuando se trata de gestionar lo hacen con nota negativa, con deficiente. ¿Es así? Pensar que lo que se vive en España es la partitocracia, y entonces los gobernantes, sean de un sistema o de otro, sean de un lado o de otro, es igual, todo lo que hacen es por el partido y por ellos, no por el ciudadano. Y mientras permitamos esto, mientras no haya unas leyes y unas medidas diferentes, mirad, pongámonos en lo que pasó en Islandia. En Islandia es un ejemplo que tenemos que poner todos los países. Esos gobernantes que han provocado y que están en estos momentos, que hicieron caer la bolsa, los bancos y todo lo que sucedió, están en la cárcel. Pues en España tendría que ser lo mismo. Si un partido político, si unos políticos dicen que harán, no cumplen, y encima, como decimos en catalán, o emmerden més, o sea, que todavía lo ponen peor, tendrían que responder, y tendrían que responder pues con cárcel, tendrían que responder con sus propiedades, etcétera, etcétera. Tendrían que ser responsables civiles de sus actos, y no lo son. Por desgracia, está pasando lo que estoy diciendo, y es así, lo podemos ver cada día. No son responsables de sus actos, ni más ni menos. Antes comentábamos el tema del karma, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si criticas al que está, serás criticado por haber criticado. Hablábamos de la factura de la luz, pero en el tema climático, en el tema gestión, pues que en los de la montaña estamos acostumbrados, ¿no? Cuando acaba de nevar rápidamente quitamos la nieve porque está en polvo, no se ha formado esa masa compacta que parece roca, y después tiras sal y ya está, queda limpio, ¿no? Cuando no se está preparado, pues bueno, podemos decir que no se está preparado, pero cuando criticas desde la oposición que ante eventos climáticos, pues bueno, que hay una mala gestión de gobierno, y cuando estás en el gobierno y sucede lo mismo, y tenemos aquí un audio que valdría la pena, no sé si lo podréis escuchar correctamente, que me dijerais qué opináis. Vamos a escuchar el audio. Un gobierno, además, que después de la crisis de las nevadas, no solamente es un gobierno agotado, sino que es un gobierno escondido.
que es verdad que habéis sufrido el temporal de nieve y el ministro del Interior y el ministro de Fomento todavía no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su pésima gestión al frente de ambos departamentos en el temporal de nieve que sufrieron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atascados como consecuencia también de la inoperancia del gobierno del Partido Popular. El gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias. No se puede soportar que haya gente como el día 6 de enero que estuvo comiendo nieve. Esto es una evidencia de que el Partido Popular no es que gestione mal, es que gestiona directamente para sus amigos. La respuesta a la deficiente, negligente gestión que se ha hecho de las nevadas en la P6 el otro día. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barrio? Caballeros, ojo lo que dices, porque después esto vuelve. Ha sucedido exactamente lo mismo. Y tan solo 10 días antes alababa pues el señor Pedro Sánchez, escuchábamos de otras voces al presidente del gobierno español, pues bueno, su plan de emergencias. Y resulta que ha sucedido casi un clon de lo que sucedió hace pocos años. ¿Qué sucede aquí? ¿Mentiras sobre mentiras? ¿Es más fácil criticar que gestionar? ¿O es que hay pues capacidad inoperativa de...? Porque estamos viendo que entre ministerios hay conflicto. ¿Por qué mueves la UME? ¿Por qué no la mueves tú? ¿La tengo que mover yo? Hay tensión incluso dentro del gobierno español, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que al final es una... o sea, cuando estás en la oposición, lo fácil es darle golpe. Bueno, eso pasa en España, ¿eh? Como nuestra democracia es la que es, la única obsesión que tienen los políticos es obtener el cargo, porque miran por su partido y no miran por bien de los ciudadanos, tal como decía Luis. Al final, en lugar de ayudar, lo que haces es poner palos en las ruedas. Entonces es más fácil siempre criticar que dar tu apoyo. Y eso se vio durante la pandemia y se ve pues en las declaraciones de Pedro Sánchez en su momento, las de Rajoy o las de Casado, da igual, ¿no? Entonces, la realidad es, cuando te viene una situación como en este caso el Filomena, ¿no? O la Filomena, el problema que tienes es que tener los recursos suficientes y poderlos mover y movilizar a la vez es muy complicado. Es muy complicado, eso también lo vemos en Andorra, que somos 70.000 y no todas las parroquias gestionan igual, y dependiendo de cómo sea la casuística, pues bueno, en algunas zonas se colapsa, en otras no. Es decir, eso yo creo que lo podría entender cualquier ciudadano. Lo que sí que está claro es que todos los partidos, todos, deberían ayudar, todos. Y eso no te exime luego de poder hacer una crítica e intentarlo mejorar. Pero claro, para mejorarlo todos tenemos que estar de acuerdo y todos tendríamos que poner nuestro granito de arena. Como estamos en un país donde basta que un partido diga blanco para que el otro diga negro, porque eso es lo que al final vende, y la oposición entienden que es siempre llevar la contraria, pues nunca se va ni a cambiar ni a mejorar nada, porque en lugar de permitir esas mejoras que a la larga te van a beneficiar a ti, porque en un sistema como es el español, que es casi partidista, tarde o temprano eso te va a beneficiar, pues tú lo que prefieres es desgastar al que gobierna para cuanto antes tú poder otra vez vivir de la bicoca y poder colocar a tus cargos. Es así de triste. Y al final, como eso tampoco tiene al final ninguna repercusión, porque tal como decía Luis, nadie asume ninguna responsabilidad por lo que no se hace, pero sí se promete, y podemos llevar al extremo de que dos partidos, o un partido que en este caso era una coalición, por hacer lo que tenía en el programa electoral, pues tienes unos cuantos exiliados y otros los tienes en prisión, ¿no? Por plantear un referéndum. Entonces, es decir, es un país donde es más fácil no hacer, porque eso al final no te supone ningún coste electoral, que hacer, porque luego si sale mal, las repercusiones de que hayas hecho algo mal son peor que las de no hacer nada, ¿no? Es decir, es el mundo al revés. Luis. Lo que hay que ver es que yo puedo entender que un ministro no tenga ni idea, por muy ministro que sea, pero si hemos de entender que un ministerio tiene una serie de técnicas. Si hablamos a nivel local, una consejería, sea de un ayuntamiento o de una autonomía, también tenga esas personas políticas que se han puesto ahí, pero tienen técnicos especialistas. Y hay una cosa, a nivel de la Gran Nevada, hace días que todos los medios estaban diciendo que va a nevar y va a nevar mucho, que va a venir mucho frío, que viene la borrasca. Pero es que no estaban preparados ninguno, o sea, les ha pillado a todos, en castellano decimos en bragas, pero nada que lo diga así, pero
¿por qué no se ha adelantado y desde Protección Civil al ministerio que sea o la consejería local pertinente se han adelantado y cuando empezó a nevar no empezaron a pasar las máquinas tirando sal y limpiando? No, cuando ya había nevado y estaba ya que había medio metro. Porque, por ejemplo, en Alemania, yo he viajado mucho por Alemania, en Alemania está nevando, tú te vas a dormir, está nevando y te levantas por la mañana siguiente y están las autopistas y las carreteras perfectamente limpias. Pero es que toda la noche no han parado de pasar las máquinas para arriba y para abajo, las oyes desde el hotel, las estás oyendo. ¿Qué quiere decir? Que ellos saben que cuando viene una tormenta hay que estar activo todo el rato, no hay que esperar Y esto no lo han hecho. Pero es que pasa una vez, pasa otra y pasa otra, y no aprenden o no quieren aprender. Entonces, pues bueno, yo creo que hay una comodidad instaurada y una desidia. Ese es el problema, hay una desidia, yo diría que tanto política como de funcionariado, y que me perdonen los funcionarios, pero esos elementos que están allá están todos acomodados. Y esto no es así. Hay que ser activo y reactivo. Y no lo somos. Lo siento, pero no lo somos. Ese es el gran problema. Y lo que es triste es que de forma individual, ciudadanos se han mostrado, sale esa otra profesión que es una vocación de ayudar, ¿no? Cuánta gente ha salido a quitar nieve de forma individual, de accesos a hospitales, con sus 4x4 ayudando a sacar coches que estaban literalmente anclados en la nieve, véase particulares, véase de cuerpos policiales, que hemos visto imágenes, véase de ambulancias, y resulta que ¿qué sociedad es esta de pocos valores que encima son incriminados, que son abucheados, que son apaleados y muchos se han roto, porque estos sobreesfuerzos de motorización acabas haciendo sufrir el motor y muchos se les ha estropeado el 4x4, que les han tirado piedras? Pero ¿en qué país, en qué mundo estamos? ¿Es que quizás lo que está sucediendo es porque tiene que haber una limpieza? ¿O qué? Es que no lo acabo de entender. ¿Qué sucede aquí? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que está pasando es que la gente vive muy vinculada a la información que recibe, y esta información está muy polarizada. Muy polarizada es que si tú, por ejemplo, tienes como fuente de información las redes sociales y solo te retroalimentas de lo que a ti te interesa, te quedas con una visión muy sesgada. Y entonces, con esa visión sesgada, tu reacción es absolutamente visceral. Yo ayer estaba escuchando una entrevista que le hacían a Antoni Bassas y hablaba sobre el tema de Estados Unidos, ¿no? El conflicto que ha habido, la incursión en el Capitolio y demás. Entonces, claro, él lo que decía es, claro, dice, ¿cómo no te vas a creer cierta información si quien te la está dando es el presidente, ¿no? Que en este caso era Donald Trump. Bueno, pero aquí, en este caso, es lo mismo. Es decir, ¿cómo no te vas a creer cierta información si tu fuente es, pues me da igual, o el Partido Popular, o el Partido Socialista, o el líder de un partido, o el líder de otro partido, ¿no? Si tú al final te crees a pies juntillas esa información que recibes, luego tu reacción suele ser irracional y exagerada. Y eso es lo que yo creo que se está produciendo, ¿no? Al final tenemos ese punto, no sé cómo decirlo, absolutamente radicalizado de cómo funcionar o cómo deberíamos funcionar, y al final lo sacamos sin controlar exactamente el impacto paralelo que eso tiene, ¿no? Y en ese caso es abuchear a quien está intentando hacer una labor social por el motivo que sea. Porque como no lo has decidido tú, o no lo ha decidido tu partido, o la idea no ha salido de quien tú crees que debería haber salido, automáticamente está mal hecho. Yo creo que ese es el motivo. Y al final, tal como decías tú, ¿no? Eso también lo hemos hablado alguna vez. La naturaleza normalmente tiene sus propios sistemas de autoprotección, y entonces ya pues no me extrañaría que la pandemia evidentemente sea uno para evitar que toda esta panda de animales que corremos, y hablo ya como nosotros, no ellos, ¿no? O sea, porque también formamos parte del PAC, pues bueno, que haya una cierta limpieza, porque tampoco estaría de más que ciertos elementos pues tuvieran alguna repercusión. Me hace recordar, no recuerdo qué militar lo dijo esto en la Segunda Guerra Mundial, que dice, lástima que por cada soldado que va a morir, van a morir 20 inocentes, ¿no? Una cuestión. Donald Trump, nos quedan pocos minutos de programa, pero quiero saber vuestra opinión, vuestro análisis.
Enric y Luis, sobre Donald Trump en este momento, en las puertas del impeachment, el segundo. ¿Tiene un as guardado bajo la manga aún este hombre? Porque recordemos que se presentó a candidato de Estados Unidos por una provocación en una cena en el cual Barack Obama bueno, está el vídeo en YouTube, se puede ver. Parece que fue como una proporción de proporciones inusuales y fuera de lugar en aquel momento, ¿no? Y aquello dijo, sí, pues ya verás, me presento. Este hombre, presidente de los Estados Unidos, ¿puede tener un as bajo la manga en las últimas horas que le queda de gobernante, Luis? Bueno, si le queda uno, viendo su trayectoria, va a ser algo que va a ir a peor todo. O sea, va a ser más provocación y entonces esperemos que no acabe con nadie muerto. Así de claro lo digo. Porque lo único que le falta ya a todo este proceso es que haya sangre, es que haya pérdidas de vidas. Es lo que está. Y este señor, viendo su trayectoria, es a lo que puede llevar a Estados Unidos. Esperemos que no tenga ninguna as en la manga ya. Enric. Yo creo que la única salida así estrambótica, por decirlo finamente, que nos puede dar el señor Donald Trump es un conflicto bélico. Entonces ya pues que le dé por apretar el botoncito y la líe. Porque al final yo creo que la intención del impeachment es, evidentemente, aunque sea más lento, erradicarlo de lo que es cualquier función pública, por lo que se ha visto que ese señor es capaz de hacer, ¿no? Porque aparte de mentir, y creo que además intoxicar, la capacidad que tiene para generar conflictos per se es muy elevada. O sea, lo que pasó en el Capitolio americano el otro día en Estados Unidos me parece absolutamente una salvajada, ¿no? Eso lo hubiéramos visto en cualquier república bananera y hubiéramos hablado precisamente de que es el tercer mundo y lo hubiéramos excusado bajo esa premisa, pero cuando ves que eso sucede teóricamente en la cuna de la democracia, dicho teóricamente, te da mucho que pensar y te das cuenta que al final estar en manos de determinados personajes lo que hace es incrementar el riesgo planeta. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, y ahora acaba de cerrar su canal de Donald Trump, YouTube. O sea, se ha quedado sin forma de comunicarse por los medios de redes sociales a través de Internet. Es que quizás, y como sabemos que tienen tanta información las redes sociales, todos estos canales, que no estuviera conspirando un golpe de Estado militar. No sé, es una pregunta, porque este cierre masivo al presidente de Estados Unidos, que evidentemente está quizás más que justificado, pero es que quizás había algún mensaje o algo que se pasaron la news, el breaking news entre ellos, de, ojo, mira qué está diciendo, mira qué se está organizando, ¿lo silenciamos de forma masiva o qué? Enric o Luis. Bueno, esto sería el as en la manga que tú estabas diciendo, ¿no? El provocar un golpe de Estado militar. Podría ser, ¿por qué no? Aunque es muy evidente, pero viendo lo que está pasando y viendo todos los seguidores que ha tenido, pues podría ser. ¿Por qué no? No hay que descartarlo, en absoluto, no hay que descartarlo. Sí, Enric. A mí lo que me preocupa es por qué ahora. Es decir, yo creo que las bravuconadas y las salvajadas de Donald Trump han venido casi desde inicio y creo que ahora lo que hacen las aplicaciones de redes sociales, y hablo de Facebook, hablo de Twitter, lo que hacen es jugar a caballo ganador. Ahora que ven que la situación es de perdedor, entonces lo que hacen ahora es hacer lo que teóricamente hubieran tenido que hacer mucho antes, cuando empezó a soltar las famosas fake news y que de alguna manera le dieron altavoz a su metodología de funcionamiento, ¿no? Yo creo que ahí las aplicaciones han actuado tarde o no deberían haber actuado. O sea, te pongo los dos extremos. Es decir, si antes no actuaste pues creías que no tenías que actuar, ahora teóricamente tampoco deberías actuar. Por lo que se llama la famosa historieta de la libertad de prensa y la libertad de expresión y demás. Si ese es el motivo. Si realmente ese no es el motivo, entonces la pregunta es ¿por qué no actuaste un año atrás o 2 años atrás cuando empezó a decir todas las salvajadas y mentiras que estuvo diciendo y que utilizó las redes sociales como altavoz y que todo ese séquito de seguidores le diera las gracias, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que plantear el por qué
el periodismo funciona como funciona y poco periodismo, porque entiendo que de alguna manera Twitter o Facebook o todas las redes sociales han de tener algún, no sé si decir, algún profesional del periodismo que en algún momento tiene que dar veracidad o contrastar la información que alguien cuelga en el sistema, ¿no? Y más si es, en este caso, una cuenta oficial como es la del presidente de los Estados Unidos. Bueno, quizás ha venido todo porque ya las grandes corporaciones están dejando de subvencionar, o mejor dicho, de donar ingentes cantidades de dólares a los republicanos que apoyaron a Donald Trump. Quizás cuando aquel poder que está por encima del poder que gobierna, dice, se ha acabado y se ha acabado. Caballeros, nos queda poquitos minutos, pero me gustaría volver a hablar de algo que comentamos hace 2 o 3 años atrás, aproximadamente, cuando dijimos, algo entrado por el sistema solar y algo que no atiende a lo que podríamos decir a la fenomenología cósmica natural. Y quiero rebobinar en el tiempo y hablar de Oumuamua, porque el principal astrónomo de Harvard, no estamos hablando de la Universidad de la Plaza Petita, sino de Harvard, insiste en que ha venido a visitarnos una tecnología extraterrestre. Y esto lo ha dicho Abraham Loeb, que es toda una institución en astronomía. Aquello que comentamos y se nos dijo, no hombre, no, que esto es una roca estelar que se mueve para aquí y para allá, pero que no tenía unos patrones podríamos decir, de trayectoria naturales. Parece ser que desde los expertos están diciendo que, y estamos hablando del director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que aquí hay algo que bien podría ser una nave interestelar. Enrique. Bueno, al final, teóricamente, claro, cuando habla alguien que tiene un cierto conocimiento y no es un cualquiera, nos debería hacer reflexionar o pensar exactamente lo que hay aquí, ¿no? Lo que me sorprende es que sea una opinión que no ha sido, en este caso, secundada por mucha más gente. Pero bueno, que podría ser tranquilamente algún tipo de, no sé, artilugio, aparato que sirviera para o entrar en contacto, o obtener muestras, o tener información, pues no, tampoco me extrañaría, porque como hemos hablado muchas veces, solos creo que no estamos. Entonces, en algún momento alguien pues puede tener no sé, el cosquilleo de saber exactamente qué pasa, o cómo estamos, o qué nos está pasando, y por qué no, pues enviar pues un aparatito que pueda medir determinadas cosas, ¿no? Y quizá justo después de la pandemia, pues también sea un buen momento para hacer este tipo de inspección. Imaginaos de que estáis monitorizando pues un planeta con sus habitantes, un planeta azul, enclavado en un área del universo, como es el sistema solar, y me refiero al planeta Tierra, que en un momento dado pues creaste la vida, porque no surgió así como así. Yo siempre digo, la primera sandía no salió de la nada, ni el primer tomate, ni la primera fresa. Y después hay otra cosa que dentro de la evolución el eslabón perdido aún no ha aparecido, con lo cual nos hace pensar, y con los conocimientos que hay hoy día de ingeniería genética, que no se hubiese hecho alguna cosita por ahí en las cual hay alguna tablilla sumeria que ya hace pues referencia. Pero imaginad que veis, vamos a hacer una hipótesis, la teoría del décimo hombre. Veis que aquel planeta se está a punto de extinguir, que está en una fase pandemia, que hay mucha liberación de energía por el sufrimiento y por las muertes, que veis que hay una alta contaminación, que el planeta puede, en un momento dado, y se ha visto, y está demostrado, que ha habido como un acelerón en su forma de gravitar, etcétera, etcétera, que puede ir a un colapso de magnitudes, apocalípticas. ¿Tú enviarías una nave de rescate, Luis? Yo sí, por descontado. Y más que una nave de rescate, yo diría, si lo estamos observando desde fuera nosotros, que ahora tenemos la obsesión en ir a ver nuevos mundos, está clarísimo que si podemos solucionar eso, lo haríamos, porque en el fondo queremos el bien para todos. Y yo pienso en esta idea.
Es más, creo que si vienen de fuera hacia aquí, vendrán porque están muy avanzados y vendrán con la idea de ayudarnos, no de destruirnos. Y esto creo que es lo que hemos de pensar, creer y creer todos, de una forma positiva. Que aquí, volviendo a lo que hablábamos de estas personas que tenían vehículos 4x4, que han ayudado de forma individual a muchísimas personas y que muchísimas personas evidentemente están agradecidas de su ayuda, pero que también han recibido sus pedradas, sus amonestaciones por colectivos, etcétera. Me pregunto, aunque sea una operación de rescate, si serán tan insensatos de venir a ayudar un planeta en el cual la población se critica entre ella, la población se odia entre ella, la población está crispada, que los mandatarios son como son, que el planeta está contaminado, que, lo primero que harán, y imaginemos, cuando me dicen, Ferran, oye, pero ¿por qué no aterrizan aquí en la avenida Diagonal de Barcelona, por ejemplo? O se dejan ver. ¿Tú te dejarías ver? ¿Tú estrecharías la mano a un planeta hostil entre sus propios habitantes, hasta que no esté más evolucionado, Enric? Bueno, ahí depende de tu grado de evolución. Si tu grado de evolución es superior, posiblemente sí, porque son situaciones que tú ya habrás vivido y sabes que son corregibles. Desde nuestra perspectiva, posiblemente no, pues sabemos que eso aparentemente no tiene solución, porque como vemos lo que a nosotros nos pasa, entendemos que eso es replicable y entonces pues no nos gustaría enfrentarnos a eso, ¿no? Pero yo creo que si eres de una civilización superior, y ahí está claro que son superiores, y eso ya lo habrán superado, pues ¿por qué no enseñarnos a cómo se funciona, ¿no? Y darnos una salida, no sé cómo definirla, ¿no? Pero bueno, al menos una salida mejor que lo que actualmente estamos viendo y visionando. Os voy a, Luis, ya para acabar, imaginaos, ¿no?, que ahora podemos escribir ja, con emoticonos y no reírnos. ¿Tú te fiarías de un planeta que te puede escribir te amo sin sentirlo? Bueno, yo diría que no es que no sea un planeta que no sienta el amor. Lo que pasa es que es un planeta egocéntrico total. Lo que llamamos el mundo desarrollado, yo creo que está muy poco desarrollado emocionalmente. Y a partir de ahí se han perdido los valores y el sentido común. Y cuando de valores, hablo de valores personales, hablo de valores hacia el planeta, hacia la naturaleza, hacia la ecología, hacia el equilibrio. Y eso es lo que se ha perdido, pero se ha perdido por el egocentrismo. Y me quedo con esta palabra. Y recordémonos que hemos empezado a hablar de política y está pasando lo mismo. Yo decía que este es un problema de la partitocracia. Y en la partitocracia no es nada más que egocentrismo. Solo verse ellos mismos y mirarse hacia adentro. No ver a los ciudadanos, no ver hacia afuera. Y eso nos está pasando. Este es el mal de la sociedad desarrollada, entre comillas. Yo diría que mal desarrollada es el egocentrismo. Porque si nos vamos a las tribus y nos vamos a pueblos aislados, esos sí que están en equilibrio con la naturaleza. Y nosotros lo hemos perdido total y absolutamente. Hemos perdido de otra forma de los valores, de cualquier tipo de valores los hemos perdido. Pues el día que veamos como asignatura en las escuelas, en los ciclos formativos, aquello que hablamos en su momento y que apostamos y que reforzamos y que le dimos todo el soporte, pero que al final ha quedado pues en eso, en intenciones como por ejemplo una asignatura en inteligencia emocional, pues esto es que habrá cambiado. Mientras no sea así, así vamos. Enric Sorribas, Luis Rovira, los dos, muchísimas gracias por teneros hoy aquí en Sabies, en este análisis de la actualidad. Enric. Muchas gracias a ti y un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana. Y Luis, también muchas gracias. Un abrazo y mucha salud para todos y sobre todo, esto que estábamos hablando. Volvamos todos porque creo que nuestra energía positiva la podemos traspasar al resto del planeta. Ay, Albert Einstein, recuérdanos aquello que dijiste, es que el problema de los hombres buenos, precisamente por ser buenos, no se ponían en política. Que no, teníamos que corregir alguna cosita, que hay
gente muy buena, muy apta, pero que a veces queda un poco en la sombra en esas cúpulas gubernamentales. Algo tiene que cambiar, sin lugar a dudas. Como siempre, amigos y amigas, de lo dicho hoy aquí en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.